¿Cómo están? Qué grato verlos una vez más hoy. ¿Podemos prender luces, por favor? No quiero que los ojitos sufran esta mañana. ¿Cómo me les va? Genial ver una vez más la iglesia local representada en este sector de la comunidad de Bogotá reunida. Eso es maravilloso. Bienvenidos todos. Si hay alguien que nos acompaña por primera vez, que creo que no, creo que todos somos de casa ya y esperamos que se sientan tal cual, como si estuvieran en casa. Esa es la idea. Terminamos el domingo pasado haciendo referencia a 2 puntos importantes y simplemente quiero recordarlos esta mañana para introducirnos al tema que vamos a estar desarrollando hoy. Y el primero tiene que ver con el hecho de la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús, dijimos, y si ustedes recuerdan cuántos años Jesús estuvo en la tierra, desde ese día que nació en ese pesebre hasta el día en que fue crucificado, ¿recuerdan ustedes más o menos aproximadamente cuántos años fueron? Fueron 33 años, ¿cierto? Pero meditábamos en la realidad o en el hecho de que no tenían que ser 33 años. Las profecías hablaban de que necesitaba tomar forma humana, de que iba a ser un humano perfecto, de que iba a ser humillado, de que iba a ser muerto en la cruz, pero en vez de 33 años podían haber sido menos años. Incluso Jesús pudo haber aparecido ya siendo un hombre adulto, haber dado el mensaje tal vez por un par de semanas, y luego haber muerto en la cruz. Y tal vez hubiese evitado 32 años de sometimiento al sistema, ¿recuerdan? Al mundo, una de esas definiciones de mundo. Pero concluimos que Jesús hizo eso por compasión a nosotros, ¿cierto? Él estuvo en nuestros zapatos y Él fue cercano y se identificó con nosotros estando en la misma condición que nosotros, que los humanos. Por eso decimos que Navidad es Jesús y esto tiene que ver con Navidad. Pero también concluíamos que es importante entender que la compasión de Jesús, Dios hecho hombre, no le llevó a rebajar el estándar de Dios Padre. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? A veces decimos, yo te entiendo, no hay problema, no pasa nada. Puedes seguir con tu vida porque yo quién soy para juzgarte, ¿cierto? ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Eso fue lo que hizo Jesús? No. Jesús, aunque estuvo en nuestros zapatos, y sí, Él fue sin pecado, claro, Él es diferente a nosotros en eso, pero aunque Jesús tuvo compasión y se acercó, Él también nos invitó, ¿cierto? No nos dejó como estábamos, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. He hablado y escucho a papás especialmente decir, es que ¿cómo le digo a mi hijo o a mi hija que no tome cerveza? Es que yo no tengo autoridad. Es que hace 30, 40 años atrás yo tomaba cerveza. Y entonces caemos en el error de, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada. ¿Pero es eso en realidad lo que Dios espera? No. ¿Saben? Cada vez que hay pecado, hay problema. Llamémoslo problema, ¿sí? Tal vez para algunos dicen, no es un problema, Dios nunca lo ha visto como un problema. Ok, es para darle un título. Pero cada vez que hay algo que va en contra de la voluntad de Dios en nuestras vidas, claro que necesitamos hacer algo. Entonces, no estamos hablando, compasión no es rebajar el estándar de Dios al estándar nuestro, porque es que hemos estado ahí. Compasión es entender la situación y acompañar. Y decir, aquí estoy, caminemos juntos en esto. Eso es compasión. De hecho, el diccionario lo define como sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Eso es la compasión. Entre otras cosas, lo que Jesús hizo cuando penetró el sistema de gobierno en el mundo caído en el pecado. ¿Recuerdan? Eso lo vimos el domingo pasado. Él habitó en nuestro mundo y se sometió a todas las vicisitudes a las cuales nosotros estamos expuestos. Esa es una realidad.
Eso es compasión. Él lo hizo por eso. Eso fue el domingo pasado. Y si ustedes han perdido las charlas de esta serie y quieren estar en línea, quieren no perder ese hilo, pueden buscarlas en nuestra página de Facebook. Ahí hay un enlace que los lleva directamente a YouTube. Entonces eso es chévere porque no lo pueden perder. Así que hemos estado hablando de eso, ¿cierto? Hablamos la primera charla que palabra fiel y digna de ser, ¿qué? ¿Recuerdan? Hagamos un repasito. De ser escuchada. Bueno, se escucha, pero hay más que eso, ¿cierto? La palabra que se usa es recibida. Y ese término recibir tiene una connotación diferente a simplemente escuchar la palabra. Luego dijimos que Cristo Jesús vino ¿a dónde? Al mundo. Y estuvo en las mismas condiciones de nosotros, ¿cierto? Siendo humano, expuesto al mismo sistema. Pero luego hay una línea ahí en la que no hemos enfatizado mucho, y ese va a ser el tema esta mañana. Quiero que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Ese ha sido el texto clave de esta serie. Y hay una línea ahí, una pequeña frase que hemos mencionado, claro, cada domingo, pero hoy quiero que vayamos un poquitico más profundo en esa realidad. Entonces dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es lo que dice el apóstol Pablo. A salvar pecadores. A salvar pecadores. Ese va a ser el tema esta mañana. Hemos hecho énfasis solo en una parte de lo que eso implica. El hecho de que Jesús vino a salvar pecadores. Y hemos dicho vez tras vez, Jesús no vino a salvar gente buena, ¿cierto? Porque ¿cuántos son buenos? Según Romanos 1, nadie, no hay solo uno, ¿cierto? No hay ni siquiera uno, no hay uno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No vino a salvar a aquellos que son dignos. ¿Recuerdan? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Y no por qué? Y no por medio de las obras. ¿Saben? Nadie merecemos esto. Nadie merecemos que Jesús haya venido al mundo a salvar pecadores, ¿cierto? Así que no se trata, o Jesús no vino a salvar gente digna. De hecho, Romanos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. No somos dignos y tampoco podemos ver la gloria de Dios. ¿Eso es entendible? Ok, entonces, no vino a salvar gente buena, no hay ni lo bueno, no a personas que fueran dignas. Todos estamos destituidos, somos indignos. Tampoco vino a salvar a aquellos que por sus propias facultades, talentos naturales y por sus propios méritos, en algún momento podrían tener la esperanza de salvarse, de lograr algo de mérito. En cambio, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Vino a qué? A salvar pecadores. O sea, al pastor nada más, ¿cierto? ¿Saben? Todos, cada uno de nosotros aquí, que lo reconozcamos o no, eso puede ser diferente. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Y hay un texto que creo que enlaza la charla pasada, especialmente esto de compasión, con eso de que vino porque somos pecadores. Quiero que vayamos, por favor, a Mateo, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 9 al 13. Mateo, capítulo 9, versículos 9 y 13. ¿Recuerdan la serie de 12? Aquí Jesús ha llamado a otro apóstol, a otro discípulo, y esta vez se trata de Mateo o Leví. ¿Recuerdan? ¿Y recuerdan ustedes lo que hacía? ¿Cuál era el oficio de Leví, de Mateo? Cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran tremendamente amados por los judíos, ¿cierto? Así como, tanto como nosotros amamos la DIAN, ¿cierto? Bueno, no digo que, siempre que menciono esto digan, está en contra del sistema. No.
Entiendo el principio, claro, los aportes y todo. A veces queremos ver más reflejados esos aportes, ¿cierto? Eso es diferente. Ok. Pero Mateo era un cobrador de impuestos. Era odiado, en serio, por sus paisanos, porque era un hombre que le cobraba impuestos a su pueblo para dárselo al enemigo. Y tal vez una parte daba a ellos, pero hay mucha probabilidad de que los cobradores de impuestos sacaban un usufructo para ellos. Es decir, si los romanos cobraban, no sé, 2 blancas, es posible que los cobradores de impuestos, si hay datos de eso, algunos cobraban 3. Entregaban los 2 y ellos se quedaban con 1. Entonces es apenas entendible que Mateo, Leví, no era una persona muy amada, pero Jesús lo llamó. Y ese es el momento en el que eso pasa. Versículo 9, Mateo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y creo que es Lucas el que hace una separación acá pequeñita, pero Mateo no lo hace. Pero parece que pasa tal vez un día, un par de días. Es obviamente muy rápido, pero noten lo que dice el versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. ¿Qué hace alguien que es odiado, que es repudiado, cuando alguien que dice ser el Salvador del mundo le mira a los ojos y le hace una invitación como esta? ¿Saben qué hace? Un banquete. Mateo hace un banquete en su casa. ¿Y quiénes son sus invitados? Los pecadores. A esos que Jesús vino a salvar al mundo, ¿cierto? Pecadores. Gente repudiada por sus mismos paisanos, por lo que hacían. Así que pues son los únicos amigos que Mateo tiene, y los invita al banquete porque tal vez él quiere que conozcan a Jesús y tal vez está en su primer amor con Jesús y está tan emocionado. Hace un banquete, invita a sus amigos. Y continuamos en el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar ¿qué? Justos, dignos, buenos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Hay 3 líneas que quiero destacar aquí. La primera es: Jesús se mezcló con los pecadores. A eso Jesús vino al mundo, y para salvar a pecadores necesitaba y quiso estar en medio de gente santa, no, de gente pecadora. Otras versiones usan la palabra gente de semejante calaña. Algunos dirían: ¿qué hace con gente de tal ralea? ¿Conocen la expresión ralea? ¿Saben? Yo conocí la expresión ralea. De hecho, otras versiones, creo que la NTV, usa una palabra que para nosotros es muy fuerte, pero que es lo más ceñido al lenguaje original, ¿sí? Pero me llama la atención esa palabra ralea. Yo la conocí siendo apenas un adolescente. Una señora del barrio vecino, habíamos planeado un partido con los chicos del barrio vecino, el barrio estrato 1, ahí cerquita 0, versus estrato 3, y terminamos el partido de micro que se respeta en barrio, tiene que ver con litro, ¿cierto? Uno apostaba la litro, y si era la Champions League iba con pan y salchichón. Y ese era el trofeo, y entonces uno quería, y cuando uno perdía no se resignaba a perder. Y entonces, ¿quién jugó micro de barrio? ¿Qué decía uno cuando perdía el primer partido? La doble, doble o nada. Eso era todo un desafío.
Pero eso era el honor y estábamos ahí. Resulta que nosotros ese día ganamos el partido y los chicos no querían pagarnos. Y bueno, algunos ahí empezaron a subirse en los ánimos. Y llegó la hermana de uno de esos chicos que dijo: vamos para la casa, no se junten con gente de semejante ralea. Yo pensé que nos estaba echando un piropo, pensé que eso era como sinónimo de talentoso, exitoso. Llegué a la casa y le pregunté a mamá, ¿qué es ralea? ¿Qué significa ralea? Y mi mamá dice: eso es una palabra fea, eso es una palabra grosera, ¿dónde escuchaste eso? Entonces fui al diccionario y la busqué, y esa es la definición que encontré. Dice: tipo o clase de personas vulgares y despreciables a las que alguien pertenece. Yo era una ralea, ¿sí? Hay cosas que no se van, ¿cierto? ¿Saben qué me llena de gozo después de unos años recordar ese momento? Que Dios se encargó de enviar a una pareja de misioneros al barrio de las raleas. Y allá Él me encontró. Y eso es genial. Las personas se creen de mejor clase. Los fariseos decían: ¿cómo te vas a juntar con gente de semejante calaña? Jesús se especializa en visitar los lugares a los que nosotros seguramente no iríamos. Y Jesús llegó a mi vida, allá a ese barrio. A Él no le importa. Y me encontró y me amó y me hizo sentir una necesidad por Él. Me hizo sentir y saber que era pecador tanto como era amado por Él. Y entonces me salvó. Eso es genial, ¿no? Qué bueno que Jesús no hace esas distinciones. Él se mezcló con la gente y yo soy muy agradecido por eso. Tal vez algunos misioneros ni siquiera se dignarían de ir a un barrio como ese. Pero Jesús lo hizo. La segunda línea que quiero resaltar es que los alentados no necesitan médico. Eso es lo que Jesús les dice. Los fariseos dicen: pero ¿cómo es que Él dice ser el maestro y mira, se sienta con gente pecadora? ¿Qué hacen los dioses? ¿Se mezclan con el pueblo? No, eso no es lo que hacen. Y para ellos era imposible entender esta idea de que Jesús estuviese en la mesa, y algunos, quiero decir tradicionales o demasiado conservadores, dicen: pero es que Jesús estaba sentado en la mesa, pero Él solamente estaba hablando con ellos. ¿Ustedes creen que en realidad Jesús solamente estaba hablando con ellos? Yo creo que estaba comiendo con ellos. Después le dicen comedor y bebelón, o bebelón, ¿sería? Ajá, sí. Y están dándole palo a Jesús porque no solamente está juntándose con esa gente, sino que está compartiendo cosas un poco más íntimas con esa gente. No, Jesús no tiene ningún problema con eso. Y entonces Jesús les dice: ok, ¿saben por qué estoy aquí? Porque los alentados no necesitan médico. Esto parece curioso, pero una de las razones por las cuales no vamos al médico es porque nos sentimos bien, ¿cierto? ¿Cuántos aquí les encanta ir al médico? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí cambian la cita a cine por la cita en la EPS? ¿No? No hacemos esas cosas, ¿cierto? No nos gusta ir al médico, ni siquiera acompañar a alguien. Mira, el ambiente de las clínicas, wow. Hace poco tuvimos una reunión en casa y le estaba diciendo a los hombres que nos hiciéramos un favor y que nuestra próxima reunión fuese en Sanitas. Tienen unas salas espectaculares, no necesitamos espacio, porque ya estamos llegando a la edad en que la EPS nos recuerda un mensajito: por tu edad es importante que... Y entonces estamos hablando de esas cosas y les voy a contar un poquito acerca de esto. Pero yo soy de esos que, y eso lo heredé de papá. Papá decía: yo no voy al médico porque lo primero que me van a quitar es la comida. Y si uno no come, ¿qué pasa? Se muere, ¿cierto? Y yo me siento bien y digo: yo no necesito ir al médico.
Incluso, no solo me confío en que estoy bien, sino que a veces de pronto hacemos un poquitico de alarde de eso. Cuando puedo practicar deporte me siento orgulloso de estar incluso en mejor forma que competidores 10 años menores que yo. Y entonces me siento pleno cuando me dicen, es que usted corre mucho. ¿Usted qué come? ¿Usted cuántos pulmones tiene? Y eso me hace sentir bien, me infla. Entonces corro más, para que sigan hablando. Y escucho a mis amigos más jóvenes que yo, no, es que tengo una molestia aquí en el hombro, la cadera ya cuando hago este movimiento. Y yo medito en mí y digo, bueno, pues no estoy tan mal, estoy mejor que eso. ¿Saben? Hace poco fui al médico, fui por algo y me encontraron 1000 cosas. 1000 cosas. Yo creo que más de uno aquí se identifica conmigo. Encontraron un montonón de cosas que no están bien. Eso no solamente me sorprendió a mí, sino que también sorprendió a mi esposa, a amigos a los que les hemos contado la historia. Pero palabras más, palabras menos, la doctora ve los resultados y me mira. Y vuelve y los mira y me mira. Me dice, ¿tú a qué te dedicas? Yo le digo, bueno, yo soy pastor. Me dice, con razón. No, mentiras, no dijo eso. Pero ella dice, es raro que usted esté vivo. Iglesia, oren, oren. Yo no creía, yo pensé que era una broma, porque ¿saben? Yo me siento a las 1000 maravillas, en serio. No les estoy chicaneando, es verdad. Me siento súper bien y ella decía, yo pensé que me estaba tomando del pelo, pero literalmente me dijo, ¿cómo es que usted está vivo? Y entonces empezamos a hablar acerca de qué me gustaba hacer. Cuando le hablé un poquitico de que trato de hacer actividad física, me dice, por favor, duplica, triplica esa actividad, porque eso es lo que lo ha mantenido vivo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué creen ustedes que estaba pasando? Tengo problemas de colesterol. Serios problemas de colesterol, ¿sí? Pero, por cuanto yo puedo correr mucho, tener toda la exigencia física y aguantar, yo presumía que todo estaba perfecto con mi salud. Pero realmente las cosas no estaban bien. Qué difícil es eso de la salud física, ¿cierto? Ojalá uno pudiera ir al médico periódicamente y no sentirse mal hasta ir. Pero más complicado que la salud física es la salud espiritual, ¿sí? Muchos juran estar bien. Los fariseos eran unos de esos. Estamos a la perfección. ¿Saben? Un amigo, cuando le conté esa historia de mi salud, me dice, ¡wow! Eso es fascinante lo que está pasando con su salud. Tienes el colesterol alto, pero tú eres solo músculo. Músculo seco, algo así. Él quiso ser bondadoso conmigo. Pero esas cosas pasan. Hablaba con alguien hace poco y me decía, la verdad, yo simplemente he decidido creer en todo y no creer en nada. No le hago daño a nadie. En fin, mi salud espiritual está bien. No necesito de Dios. No necesito de la iglesia. Yo me siento bien. ¿Saben? Ese es uno de los peores engaños que nos podemos hacer a nosotros mismos. Yo recuerdo, edad de 15 años, mi mamá, que fue la que primero empezó a asistir a la iglesia, me invitó a su iglesia. Ese día salí, perdónenme la expresión, ridiculizado, porque ese día casi me sacan el demonio. Y yo salí tan frustrado, que le dije a mamá, mamá, nunca más me vuelvas a invitar a tu iglesia. Como estoy bien. Ve tú, a mí, no me vuelvas a invitar. Al año
metido hasta más no poder, amando a Jesús, amando a la iglesia, en la iglesia en que él, donde pude conocer acerca de Jesús. Pero ¿saben? Muchas personas creen que porque están bien, los negocios van bien, la salud va bien, el lugar va bien, entonces no necesito a Dios. Es más, subamos un poquitico la vara. Doy mis diezmos, visito a los enfermos, oro por los necesitados, soy buen hijo, buen jefe, buen esposo, buen padre, buen ciudadano. ¿Necesito a Dios? No. Dios es para ¿quiénes? Para los pecadores, ¿cierto? ¿Saben quiénes estaban ahí? Los fariseos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o incluso nosotros mismos en algún momento dijimos, yo no necesito a Dios, estoy bien? ¿Saben? Jesús no solo se mezcló con los pecadores, sino que les dio una lección estando en medio de ellos. La última línea que quiero señalar aquí es que los fariseos se sentían y se consideraban tan buenos, tan espiritualmente plenos, que ellos dijeron, no necesitamos un Salvador. Ellos dijeron, nosotros somos buenos, cumplimos la ley, no necesitamos un Mesías, menos alguien que parecía cualquier cosa, menos un Salvador, menos el Mesías. ¿Saben yo qué he estado pensando? Ustedes recordarán, eso es un texto que sale siempre en Semana Santa, Isaías 53, ¿recuerdan? Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Recuerdan esas profecías acerca de Jesús? Y en mi mente siempre ha estado la idea de que esos textos puntualmente se refieren al rostro ensangrentado y maltratado de Jesús. Pero esta semana meditaba en eso y decía, ¿saben? Yo creo que Jesús siempre fue despreciado. ¿Por qué? Porque nadie le vio como el Salvador que era. Así que yo creo que desde el primer día en que el administrador de la posada, del mesón, tal vez yo creo que ni siquiera echó un vistazo a la agenda, simplemente dijo, estas criaturas tal vez, ¿cómo me van a pagar una noche aquí? Yo no voy a sacar un cliente de los que tal vez me proporcionan alguna ganancia para alojar a un par de caminantes que ni los conozco. Y la Biblia dice que esa persona dijo, no hay espacio. ¿Eso no es una forma de desprecio? Yo creo que sí. Yo creo que si es el César y la esposa del César que llegan esa noche, ¿creen ustedes que no se les va a abrir un espacio en la posada? No, lo hacen. Eso me lleva a pensar que esas palabras de Isaías, le veremos más inatractivo, se aplican a Jesús desde el mismo momento en que tomó forma humana. Y fueron 33 años de vida luchando con esa realidad. Quiero terminar esta mañana con lo siguiente. Navidad, dijimos que en esencia es que Jesús vino al mundo, ¿cierto? ¿Y a qué vino al mundo? A salvar pecadores, ¿cierto? Qué bueno que no dice vino a salvarnos de nuestro estado financiero. Y bueno, nos haría un favor, ¿cierto? Algunos de nosotros, especialmente en diciembre, especialmente ahorita viene enero, los útiles de los niños, cada vez está más caro, el IVA, en fin. Pero ¿saben? La Biblia no dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos de nuestra crisis económica. Sí, Él hace esas cosas y tal vez lo hemos visto hacer y gracias a Dios porque lo hace. Pero de ser así, solo nos habría dado una solución a un problema momentáneo, aquí y ahora. Qué bueno que la Biblia no dice que Jesús vino al mundo a arreglar la situación política. Y sí, necesitamos políticos que gobiernen con principio, con equidad, con el temor de Dios, ¿cierto? Eso es un sueño y debería ser así. Pero entonces Jesús mismo habría sido el mejor político.
del mundo. Tal vez habría nombrado a algún político. Pero aunque fuera así, nos habría dado una solución a un problema que es momentáneo y que se queda aquí. Qué bueno que Él dijo, vengo a salvar pecadores. No solo porque eso nos concierne a todos, sino porque constituye una cura para la eternidad, para toda la vida. Y eso es maravilloso. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esto. Bueno, creo que es él. Él dijo, prefiero ser escupido por el mundo que ser tragado en el infierno. Jesús, pienso, nos vio en pecado, separados de Él, indignos, sin poder hacer nada al respecto. Y pudo haber dicho, los amo tanto que prefiero morir por ustedes antes que vivir sin ustedes en una eternidad. De modo que Jesús, dice la Escritura, tuvo que crecer en estatura y en sabiduría, convertirse en el más grande de los maestros. ¿Pero Jesús fue solo un buen maestro? No, fue mucho más que eso. De hecho, Él sanó leprosos, ciegos, mancos. ¿Pero fue solamente un gran médico? No, Él fue mucho más que eso. Él tomó a 12 hombres comunes y corrientes, sin ninguna facultad súper especial, y les dio una visión impresionante. Jesús fue el líder por excelencia. ¿Pero fue solo un buen líder? Jesús es mucho más que eso. Él lavó pies, fue siervo, pero es mucho más que un buen ejemplo. Él es todo eso y es mucho más que eso. Es todo lo noble y sublime que nosotros podamos imaginar. Pero ¿saben por qué Él vino al mundo? Porque por sobre todo, Él es el Salvador. ¿De quién? De pecadores. El Salvador del mundo, el único que puede salvar pecadores. Y qué bueno que siendo Él mismo inocente, santo, quiso hacerlo. Qué bueno que tenemos un Salvador, ¿cierto? Y qué bueno que Él vino a encontrarnos a todos, no solamente a los del cierto rango, cierto estatus, sino que nos encontró aún en los lugares más bajos, como en mi caso, en los lugares más bajos de la sociedad. No le importó porque me amó, y no le importó porque no había nadie más sino Él que pueda salvar pecadores. Tomamos un momento para orar. La semana pasada nosotros meditábamos en el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? ¿Saben qué dice unos versículos atrás, adelante de ese texto? Dice Jesús, yo no he venido a condenar al mundo. ¿Y saben por qué Jesús dice, he venido o no he venido a condenar el mundo? Porque todos estamos condenados. Esa es la realidad. Nacimos bajo la maldición del pecado. Todos estamos condenados eternamente a estar separados de la gloria de Dios. Entonces, Jesús no vino a condenar a nadie porque ya todos estábamos condenados. Más bien, Él vino a libertarnos. Y si esta mañana tú no puedes decir con toda certeza, Jesús no es mi Salvador, yo no tengo claro eso, yo no tengo muy claro si he entregado mi vida a Jesús como Salvador y Señor,
esta mañana tú puedes dar ese paso. Y si ese es tu deseo, simplemente yo quiero pedirte que levantes tu mano. Y si hay alguien, simplemente levanta la mano y vamos a tratar de guiarte a la luz de las Escrituras. ¿Qué es esto de abrazar el sacrificio de Cristo en la cruz y tener una seguridad eterna con Él? ¿Hay alguien? Señor, yo quiero darte gracias una vez más por la oportunidad de meditar en tu palabra, de gozarnos, deleitarnos en ella, de recordar que tu obra es tan profunda que cada vez que nosotros deseamos ir a ella, vamos a encontrar un poco más y un poco más. Y gracias porque eso nos recuerda que tu palabra es real, que es viva y que es eficaz para nosotros. Y aunque nos has perdonado y aunque nos has sacado de ese lodo y nos has limpiado y nos has hecho justos, aún en nuestra condición de pecadores, nos sigues amando, nos sigues abrazando. Y te doy muchas gracias por eso. Ahora, Señor, te ruego que podamos disfrutar de estos minutos de compañerismo, de disfrutar un café, de comer una empanada. Y luego te ruego que nos sigas dirigiendo en lo que hemos preparado para este día, Señor. Oramos en tu nombre. Amén y amén.